Y ya cargó. Bien, ya cargó. Dígame, ¿llegan a ver el PPT? Y además también coméntenme si llegan a captar bien mi voz, llegan a captar bien el audio, está bien todo para poder empezar. Sí, listo, bien, bacán. Filosofía semana 12. Esto es axiología. Es lo que nos toca desarrollar esta semana. Les cuento lo siguiente. Es una disciplina filosófica que viene de dos palabritas griegas, ¿no? Axios y logos, ¿no? Valor, teoría. Hace alusión al estudio de lo que viene a ser el valor. Son preguntas con respecto a la axiología las siguientes, ¿no? ¿Qué es el valor? Es una primera pregunta que se hace la axiología. Y bueno, el valor es la aceptación o rechazo que se tenga sobre un objeto, sobre un hecho o sobre una persona. Eso es lo que viene a ser el valor, ¿no? Aceptación o rechazo de un objeto, hecho o persona. A diario solemos estar aceptando o rechazando objetos, hechos o personas. Por ejemplo, Juan es bueno, Juan es malo. En cuanto a objetos, aquel cuadro es bonito, aquel cuadro es feo. En cuanto a hechos, un concierto, por ejemplo, el concierto fue entretenido, el concierto fue aburrido, ¿sí? Y bueno, eso es entonces en la cuestión del valor, ¿no? Aceptación o rechazo, ¿no? Una estimación que se tenga de los objetos, hechos o personas. En el caso de lo que viene a ser el valor, tiene las cosas de valor porque las deseamos, es decir, el valor yace en el sujeto de la pregunta, o si lo quieren, o deseamos las cosas porque estas de por sí tienen valor. Es decir, el valor está no en el sujeto, sino en el objeto. Son preguntas clásicas que se hace la axiología, ¿no? Y precisamente estas dos últimas, si el valor está en el sujeto o si el valor está en el objeto, se llaman teorías axiológicas, ¿no? Que es con lo cual terminaremos los últimos 25 minutos de clase de hoy. Ahondaremos en ello. Pero, por lo pronto, hagamos alusión a lo siguiente, que el valor tiene características, ¿sí? ¿Y cuáles son las características del valor? Por ejemplo, cuando hacemos alusión a lo siguiente, ¿no? Ya sea a la polaridad, al grado o a la jerarquía. Por ejemplo, es el caso que puedes decir, ¿no? Juan es bueno, Juan es malo. Bueno o malo, señalaste la polaridad. O cuando decimos, por ejemplo, esto, aquel cuadro es bonito, aquel cuadro es feo. Bonito o feo, señalas polaridad, ¿no? Todo valor tiene un contravalor. O cuando decimos, por ejemplo, esto, el concierto fue entretenido o tal vez fue aburrido, ¿no? Entretenido o aburrido, valor contra valor. Entonces nos damos cuenta que a diario solemos estar aplicando qué cosa, la polaridad del valor. ¿Sí? Esa es la alusión. Ahora bien, por otro lado, ¿no? Existe otra característica del valor llamada de grado o también gradualidad, ¿sí? Es la intensidad con la cual se presenta un valor, jóvenes. ¿Y de qué forma, de qué manera, no? Por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Estás en un determinado reunión de amigos y se acerca una persona X extraña a saludar a uno de tus amigos. Lo saluda, pero esa persona extraña de inmediato te ha caído mal, te parece una mala persona. Le comentas eso a tu amigo te deja, te presenta igual a esa persona, es más, te deja conversando con esa persona. Y ocurre lo siguiente después, ocurre de que tu amigo viene y te dice, ¿qué fue esa persona que dijiste que te caía mal y que te parecía una mala persona? Y tú le dices, bueno, te dije que era o me parecía una mala persona, ¿no? Bueno, ahora te diré que es malísima persona. O sea, mira, cómo de algo puede ser malo, después pasa a ser malísimo. O si lo quieres, algo que es malo pasa a ser después muy malo. Eso es la intensidad, ¿no? Propio de los valores. O también puede ocurrir lo contrario, estás en un determinado grupo de amigos, una persona que no conoces se acerca a saludar a uno de tus amigos, de inmediato esa persona te cae bien, te parece una buena persona, ¿sí? Y no solamente eso, ¿no? Sino que uno de tus amigos te termina presentando a esa persona y te dejas conversando con esa persona.
pasan los días y te preguntan, ¿no? ¿Qué fue esa persona que dijiste que te caía bien? Que parecía que fuese una buena persona. ¿Qué fue de esa persona? Y tú dices, bueno, te dije en principio que era buena persona, ¿no? Bueno, ahora te diré que es buenísima persona. Es decir, algo que es bueno puede pasar a ser buenísimo o simplemente muy bueno, sencillamente, ¿no? De bueno, muy bueno, o bueno, buenísimo. Entonces ahí nos damos cuenta, qué cosa, ¿no? La valoración, ¿no? Esa intensidad, esa carga de intensidad que se le puede dar a lo que se denomina los valores. Por otro lado está la jerarquía, que es otra característica del valor, que sopesamos, ¿no? Ponemos un valor por sobre encima de otro. Por ejemplo, es el caso de que un domingo tienes un examen, pero el sábado te han invitado a una reunión virtual, 11 de la noche. Bueno, asistes, a pesar de que tienes temprano examen el domingo, asistes, prendes tu cámara, todo, conversas con tus amigos, son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y dices, no, no, pero sobrado, soy joven, no me levanto, que me levante 2 horas antes, no, pero ya no tengo que tomar carro, me levanto media hora antes de dar el examen. Entonces, para esas personas, digamos que el placer de la diversión, ¿sí? Del entretenimiento estaría por encima de la responsabilidad. También puede ocurrir lo contrario, es decir, te invitan a una reunión virtual, te dicen a las 11 de la noche el día sábado, el día domingo tienes examen y no obstante tú lo que haces es, no, yo tengo examen el día domingo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dormir a partir de las 9 de la noche el día sábado. Mi reunión virtual ya fue. Para ese tipo de personas, la responsabilidad estaría por encima del placer de la diversión. ¿Sí? Entonces, eso es jerarquía, ¿no? Prefieres algo, un valor, por encima de otro, ¿no? Por encima de otro, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta precisamente de la jerarquización de los valores, que es otra de las características de lo que se denomina el valor. Max Scheler, filósofo alemán, y también un filósofo en la década del 60, Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, bueno, y a través del tiempo, estos dos han hecho una distinción, una clasificación de los valores. Sí, y existen tipos de valor. Cuando hablamos de tipo de valor, cuando por ejemplo decimos lo siguiente, que lo útil, lo eficaz, lo provechoso, lo beneficioso, sería valores económicos y o técnicos. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto en el ser humano serían valores de corte éticos. Lo bonito, lo feo, lo ridículo, lo cómico estarían dentro de los valores de tipo estético. Lo santo, lo profano, lo sacrilegio, lo piadoso, lo compasivo estaría dentro del tipo de valores religiosos. Cuando hablamos de lo justo, lo injusto, lo social, lo heroico, lo honoroso, valores sociales. Cuando hablamos de lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo inverosímil, ¿sí? Lo riguroso, valores teóricos o cognitivos. Cuando hablamos de lo agradable, desagradable, placentero, doloroso, valores sensoriales o hedonistas. O cuando hablamos, por ejemplo, de aquello que nos da salud o de repente insalubre, ¿sí? Lo perjudicial o de repente lo bueno para la salud. Estamos hablando de valores de corte vitales. Ahora bien, les digo a ustedes lo siguiente, ¿no? ¿Para qué se hace una clasificación de los valores? Para determinar tipos de valores. ¿Para qué ello? Para con esto estudiar las distintas sociedades del mundo, ¿sí? Y dar cuenta de las distintas sociedades del mundo, cuál de ellas se basa o tiene determinados valores, ¿no? Y también, por supuesto, ¿no? Para proyectarnos qué tipo de valores queremos para la sociedad. También para eso sirve haber determinado cuáles son los tipos de valor, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente, ¿no? Si preguntamos la sociedad del Medio Oriente, ¿qué tipo de valores
tendrá la misma. Aquí, ¿no es cierto? Valores religiosos. Si pensamos en la sociedad estadounidense, ¿qué tipo de valores tendrá la misma? Los económicos y o técnicos, ¿verdad? Y si pensamos en Perú, ¿qué tipo de valores habrá aquí en Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿No hay? ¿Cómo que no hay? Sí debe haber. Vamos chicos, ¿qué tipo de valores encontraremos aquí en Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de todos estos? ¿O piensan que no hay ninguno? No tenemos valores. Religiosos. Sí, ¿no? Sociales. También, ¿no? Sí, porque eso, en cualquier, llamémosle así, ¿no? Mm, en cualquier provincia o ciudad que viajemos por el Perú, en un determinado momento del año, siempre hay un santito, una virgencita que la cargan en hombros, ¿no? En andas. Entonces los valores religiosos se nota que ya hacen en Perú, ¿no? Sociales, bueno, sí, ¿no? Nos enseñan a través de la historia lo heroico que han sido nuestros personajes de la historia, ¿no? Claro, y también lo justo y también lo injusto que ha sido algunos gobernantes para con nuestra sociedad, ¿no? Los vitales, sí, en el hecho del insalubre, ¿no? En el hecho del insalubre, ahí estarían los vitales, porque recuérdense que los valores no solamente es netamente aceptación, netamente que sea una cuestión positiva, sino también negativa, ¿eh? Y los valores vitales, que duda cabe, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno es de noche y uno quiere cenar, tú no encuentras algo, una comida entre comillas, por la noche, ¿no? Más aún por la noche, tú no encuentras una comida tranqui, ¿no? Es decir, esto, siempre encuentras chaufa, pollo broster, pollo a la brasa, pero no encuentras así como al mediodía, ¿no? Una comida, esto, ni siquiera una comida normal, ¿no? O sea, es decir, con arroz y un guiso, ¿no? No sé, ¿no? Una comida normal no encuentras de noche, ¿no? Y justo en la noche, precisamente, solamente venden todas esas comidas, entre comidas chatarras, ¿no? Entonces, qué complicado es, ¿no? Esto es un poco dañino para la salud, ¿no? Ello, ¿no? Los estéticos. ¿Creerían ustedes que existe valores de corte estéticos? Esto, claro, de manera negativa yo creo que sí existe, ¿no? Porque tenemos una ciudad que cada vez es muy caótica, ¿no? Y le quita la estética y el ornamento y el orden a la sociedad, ¿no? Bueno, otra cosa, yo pensaría que de los que sí tenemos, aparte de los religiosos, son los económicos y técnicos, ¿no? De manera positiva, ¿no? Claro, me refiero a eso. Eh, Porque los peruanos son muy inventivos con el trabajo, ¿no? Siempre se inventan su propio puesto de trabajo, ¿no? Lo acabamos de ver en las últimas estadísticas internacionales, ¿no? El 70% de la población peruana tiene un trabajo informal, ¿no es cierto? El 70% de la población peruana tiene un trabajo informal. Es decir, cada quien es su autoempleado, su propio jefe, ¿no? Eh, pero bueno, sí, somos muy inventivos con el trabajo, ¿no? La sociedad peruana siempre ha sido muy inventiva con el trabajo y es lo que ha terminado sacando de las crisis, ¿no? Aunque déjenme decirles que se viene otra, ¿no? Porque hay mucha gente que al tener un propio trabajo, ser autoempleados, pero va a llegar un momento que ya no van a poder seguir trabajando. Y si no tienen un fondo de pensiones, entonces va a ser difícil que a partir de los 65 70 años empiecen pues a generar esto que se llama esto ingresos, ¿no? Es decir, de jubilados, ¿no? Poco o mucho, ¿no? Se viene una constitución que te permitía derechos laborales en el lugar donde estés. Y eso hizo que bastante gente esté jubilada, ¿no? En la actualidad, el Sistema Nacional de Pensiones solamente tiene 500.000 afiliados, ¿no? A jubilación.
Y eso es gravísimo y catastrófico, ¿no? Porque te imaginas eso, inicio de los 90 entró esa constitución. Han pasado ya cuántos años, ¿no? Más de 25 años, ¿no? Es decir, aquellos que tenían 20, 25, 30 años, recién esa generación se va a ver esa forma de trabajar, ¿no? Es decir, dentro de 5 años ya empiezas a ver gente desempleada de 65, 70 años que no tienen absolutamente nada porque la situación laboral en el Perú era muy precaria, es de carácter informal. Y a partir de ahí siguen los problemas sociales, ¿no? Es una de las cosas que va a ocurrir, ¿no? Está bien el libre mercado, pero la cuestión es cuando hay un libre mercado y la gente más aún en Perú no es responsable con lo que gana ni tampoco lo invierte, ¿no? Cada quien vive del día a día. Esta cuarentena nos ha mostrado eso. Esa cuarentena nos ha mostrado eso. Entonces podemos ser muy inventivos con el trabajo. Cualquiera se inventa su propio puesto de trabajo, sí, ¿no? Pero con el tiempo nos puede pasar factura. Por otro lado, jóvenes, díganme ustedes, ¿qué tipo de valores sí queremos para Perú de acá a futuro? ¿Qué tipo de valores nos gustaría que adquieran los peruanos? ¿Qué me dicen ustedes? Porque esto también sirve para ello, ¿no? No solamente para ver qué valores tiene una sociedad en la actualidad, sino qué valores también queremos para con la sociedad. ¿Y qué dicen ustedes? Éticos, sí, bueno, éticos, claro, ¿no? Todos hablan de éticos. Teóricos también, ¿no? Aparte de los éticos, sobre todo para nuestros gobernantes, ¿cierto? Los teóricos cognitivos, ¿no? Porque tenemos muy poca investigación en ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y también en humanidades, ¿no? En la historia del Perú solamente apenas hay un premio Nobel en literatura, ¿no? Esto, entre comillas, en lo más sencillo, simple, ¿no? Pero que haya un premio Nobel, no sé, pues en física, en biología, esto es mucho más difícil de pensar, ¿no? Otra cosa importante, nos gustaría que haya desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Miren, nos acaba de pasar factura la pandemia porque Argentina y México se presentaron como países precisamente para producir la vacuna, ¿no? Y los otros, y nosotros estamos así mirando, ¿no? Entonces eso quiere decir que no ha habido inversión, ¿no? Por lo tanto, no había esto, inculcar a los niños y jóvenes en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Nobel compartido con España. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Esto, entonces, eso es la clasificación de los valores, los tipos de valores, ¿no? Por otro lado, sentenciamos lo siguiente, que existe el acto valorativo, ¿sí? Ya que hemos hablado de los tipos de valor y los valores que vemos en la sociedad y los que queremos, tenemos que advertir de que cuando valoramos existen 4 partes en la valoración, ¿no? Un sujeto, nosotros que valoramos un objeto. Y cuando valoramos el objeto, terminamos señalando qué cosa, una cualidad del objeto. ¿Sí? Una cualidad del objeto señalamos. ¿Y a través de qué señalamos eso? A través de juicios de valor. Ejemplo, ¿no? Cuando decimos esto, bueno, en unos instantes más vamos a ir a almorzar, ¿no? Entonces vamos a decir, el almuerzo está agradable, ¿no? El almuerzo es el objeto, ¿no? El plato de comida. Y señalas una cualidad, ¿no? Que es agradable o de repente desagradable. ¿Y a través de qué señalas eso, no? El plato es agradable, el plato es desagradable a través de un juicio de valor, a través de lo que señalas. Ahora, no todo juicio que tú señales de un objeto es de valor, ¿eh? Vamos a ver esa decisión a continuación. Porque existen los juicios descriptivos, juicios de ser, de corte ontológicos, y por otro lado existen los juicios de valor, los axiológicos. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos María mide 1,80 m, es un juicio de ser, un juicio ontológico, ¿sí? Eso es lo que termina siendo. Ahora, si tú dices, ¿no? María es buena o María es mala, sería un juicio de valor. Una cuestión estimativa de aceptación o rechazo, ¿no?
Por otro lado, ¿no? Juicios de ser ontológico, cuando decimos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los objetos, aquel cuadro mide 20 por 20 centímetros. Es una descripción. Pero si dices el cuadro es bonito, el cuadro es feo, es una valoración. En cuestión de los hechos, ¿no? El concierto duró 1 hora 30 minutos. Juicio de ser, juicio descriptivo, ontológico. Ahora, si tú dices el concierto fue entretenido, fue aburrido, eso es un juicio de valor, un juicio axiológico. ¿Sí? Entonces, juicio de ser es descriptivo, algo que sí o sí yace en el objeto, hecho o persona. Juicio de valor es una cuestión estimativa, ¿no? De aceptación o rechazo. Por ejemplo, todos tenemos un techo en casa, ¿no es cierto? Es de un determinado color, ¿no? Y señalas, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es, el techo es de color blanco. Bien, listo. Es un juicio de ser ontológico. Pero si veo que está medio feo o de repente está bonito, señalar uno o lo otro ya es una valoración en ese caso. Para que un juicio sea de ser, la afirmación debe ser verdadera. Sí, debe mostrar el hecho. Ya hemos estudiado eso, ¿no? La verdad, ¿por qué se ciñe? Por la correspondencia, ¿no? Es decir, yo señalo algo, una proposición o una palabra, y debe corresponder la palabra con el objeto, la proposición con el hecho. Y si eso es así, estoy frente a juicios de, en este caso estoy frente a juicios de ser ontológicos. Juicios de valor, insisto, es una cuestión ya estimativa, ¿no? De aceptación o rechazo, ¿no? De aceptación o rechazo. Eso es lo que se tiene, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Entonces, juicio de ser es la afirmación que se dice, se sostiene de un objeto hecho persona y que sí o sí todos encontramos, ¿no? Pero si estamos hablando de una estimación, aceptación o rechazo, eso ya sería una cuestión más que todo de corte valorativo. Bien, eso es. Ahora bien, existen distintas posturas para sustentar cuando estamos frente a lo que se denomina, sí, existen varias posturas para sustentar cuando estamos frente al subjetivismo y objetivismo, ¿no? Es decir, ¿dónde yace realmente el valor? ¿Es en el objeto o en el sujeto? ¿Qué dicen ustedes? O de repente ninguno de los dos, en el sujeto. Uh-huh. Defienden esa posición, en el sujeto. Veamos, pues, veamos la posición. Miren esto, por ejemplo, miren esto que les voy a decir. A veces en el sujeto y a veces en el objeto. No se hace problemas, Omar. Ok. Lo que pasa es que si hubiese una posición exacta, precisa, tajante, esto ya no sería filosofía, sería una ciencia, ¿no? Pero precisamente estamos ahí, ¿no? Así. Sujeto, objeto, a veces sí, a veces no. Quiero ponerles el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si tienes esto? Sí, si tienes un par de piedras. Una es de plata y la otra es de diamante. Ambas pesan lo mismo, 100 gramos. ¿Cuál de ellas recae un mayor valor de corte económico? ¿En cuál de ellas recae un mayor valor de corte económico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí, en el diamante? Bien, perfecto. Todos están de acuerdo con eso. Objetivamente hablando, el diamante vale más. Ya, ahora lo pongo así, ¿eh? Miren, ¿eh? ¿Qué pasaría si tienes un collar, ¿sí?, de diamante y otro de plata? No obstante, el collar de plata, ¿sí?, perteneció a tu, ni siquiera ni a vuestra abuela, sino a tu bisabuela que llegaste a conocer y que te engrió mucho. Perteneció a ella. ¿En cuál de ellos entonces recae un mayor valor? En verdad, ¿no? Cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas, ¿no? En efecto, ¿no se dan cuenta cómo cambia la situación?
Y claro, alguno dirá, profe, pero valdrá mucho más para mí, pero para otros sigue valiendo más el de diamante. Ya, está bien, pero veamos lo siguiente. ¿Alguna vez el, el presidente de Uruguay, expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, tenía, bueno, y hasta ahora sigue teniendo un Volkswagen celeste? Y un jeque árabe, al terminar su mandato, o casi, sí, más o menos al terminar su mandato, creo que fue, le quiso comprar su Volkswagen. Existen otros muchos mejores, mucho más nuevos, remodelados, lo que fuese. Pero este jeque árabe se empecinó en que quería comprar ese Volkswagen de este señor presidente, expresidente de Uruguay. Ofreció $1 millón. Fíjense eso. La gente ofrece $1 millón por un Porsche, ¿no? Por un Audi, en cuestión de automóviles, ¿no? Pero en este caso le ofreció ese, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que tenía un gran valor, pues, ¿no? Un gran valor, ¿no? Un gran valor sentimental por parte de un tipo que hizo mucho por su país, ¿no? En esta región de Latinoamérica, ¿no? Igualmente pasa, por ejemplo, cuando ocurre lo siguiente. Una cosa es una guitarra, por ejemplo, ¿no? Una guitarra, no sé, la que quieras, pues, de la marca, una Gibson, ¿no? O una guitarra, no sé, una Fender, ¿no es cierto? Que normalmente en cuanto oscilan, ¿no? Bueno, puede ser, según, pues, si es acústica, electroacústica, eléctrica. mm, Pongámosle que oscilan entre 800 y 1000 soles. Siendo buenos, ¿eh? Porque oscilan en más. Y según el modelo, claro está, ¿no? De la guitarra. Pero ocurre de que puede existir un artista famoso que tocó con esa guitarra, murió ese artista, y la guitarra, pasan 20 años, encuentran la guitarra y vale mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Te apuesto que si se muere cada uno de nosotros, la guitarra que dejemos no va a valer pero ni la mitad del precio de lo que compramos. Pero si es un artista, eh, pasan 20 años de haberse muerto y su guitarra vale mucho. Como la guitarra de los Beatles, por ejemplo, o de Kurt Cobain de Nirvana. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que los valores son fluctuantes, pues, ¿no? A eso es lo que quería llegar, son fluctuantes, ¿no? Es decir, a veces están en el sujeto mismo que emite valor al objeto, o a veces de por sí ya en el objeto, ¿no? Eh, Son las únicas posiciones que, después de ver el subjetivismo y el objetivismo, le responderé a esa pregunta. Veamos el subjetivismo. Posiciones que son favorables al subjetivismo es, por ejemplo, el hedonismo. Es decir, el valor yace en el placer. Sientes placer, o lo contrario, empiezas a valorar. Mira, es el caso siguiente, ¿no? En unos instantes vamos a ir a almorzar. Vas a comer, vas a comer, y vas a sentir placer por la comida. Y vas a valorar de manera positiva. Qué deliciosa, qué agradable comida. O de repente puede ser lo contrario, ¿no? Vas comiendo y algo sabe mal. Y de repente dices, qué desagradable comida. Entonces, el placer, ¿no? Que te provocó hizo que valores de manera positiva. Y el displacer que también te provocó hizo que valores de manera negativa. ¿No? Eso es precisamente, ¿no? Igual que la bebida, por ejemplo, ¿no? Igual que las bebidas. Igual también con respecto a lo que uno ve, ¿no? Hay un programa de televisión en el canal 7, no sé si siga dando, que se llama, o que se llamaba El placer de los ojos. Programa netamente de cine. Te contaba lo mejor que ocurre, sí, lo mejor que ocurre, esto en la cartelera a nivel mundial y local. Y el programa se llamaba así, Placer de los Ojos, ¿no? Y en efecto, ¿no? Cuando está muy entretenida la película, tú ves la película,
que es muy entretenida la misma, después la juzgan, ¿no? Qué agradable, ¿no? Porque te produjo placer, ¿no? Entretenimiento. Pero, ¿qué pasa si estás viendo una película y te quedas dormido? Obviamente no te ha producido placer, te ha producido todo lo contrario. Y placer, por decirlo como, y también te ha hecho valorar. Pero obviamente será de manera negativa, ¿sí? Esa es propiamente la alusión. Eh, Eso es lo que se tiene en el hedonismo. Entonces el placer o lo contrario te hacen precisamente valorar. Placer o displacer, ¿no? Es decir, el sufrimiento se entiende también como dolor, ¿eh? Porque dolor no solamente es algo, el golpe físico, no, no, no. Dolor también es el sufrimiento, ¿no? Entonces, y el sufrimiento también obviamente no es placentero, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Bueno, hay personas que si no sufren no son felices, ¿no? Pareciese que el sufrimiento les causa ese placer. Pero bueno, al 90% y algo más, aquellos que te causa sufrimiento no te causa placer, sino displacer. Entonces, tomando en cuenta eso, sentenciamos y decimos, ¿no? Todo lo que te lleva al placer o lo contrario te hace valorar, ¿no? Ya sea de manera positiva o negativa respectivamente. Esa es la conclusión del hedonismo. En el eudemonismo, ¿no? Los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin, ser felices. ¿Sí? Y la felicidad, cuando eres feliz, la felicidad te causa este estado de valoración, ¿no? Te lleva a valorar la felicidad, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué duda cabe, sí o no? Que cuando Perú fue al Mundial, todo el mundo andaba feliz en la calle, ¿no? Todo el mundo andaba feliz en la calle. ¿Sí o no? Y se ponían su camiseta todavía, ¿no? De la selección. Bien. Y a partir de que todo el mundo se sentía feliz con la selección peruana de fútbol, todos valoraban la selección de buena forma, ¿no? Qué buenos muchachos, ¿no? Son el futuro del Perú. Pero cuando no iban al Mundial, causaba insatisfacción, infelicidad a la gente. ¿Cómo valoraban a los jugadores de la selección? Esos malos de esa sarta de bor y etcétera, ¿no? Entonces, cuando algo te causa infelicidad, vas a valorar de manera negativa. Claro, ¿no? Cueva, ¿no? Cuando Cueva le dio ese pase, ¿no? A, a la Foquita para que hiciera el primer gol frente a Nueva Zelanda, causó mucha felicidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto valorabas, ¿no es cierto? Pero cuando Cueva falló el penal, ¿no? ¿No es cierto? Y más aún ahora sabiendo que Richard Swing le ordenó que fallara el penal. No, es solamente una broma, ¿no? A lo de JB. Entonces, queda establecido que en efecto, ¿no? Tanto aquello que te causa felicidad o lo contrario, es lo que te termina llevando a valorar, ¿no? Si algo te causa felicidad, vas a valorar de manera positiva, y si es lo contrario, de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es tu cumpleaños, no hay pandemia, ya todo el mundo puede ir a visitarse. Entonces es tu cumpleaños y de repente llegan tus tíos y te dan tu regalo, ¿no? O te dan tu propina. Bien. Entonces eso te causa felicidad, ¿no? Y lo vas a valorar, ¿no? Mis tíos son buenos, son los máximos, vas a decir. Vas a valorarlos. Pero ¿qué pasa si uno de ellos, por ejemplo una tía, a las justas ni siquiera te saluda, ¿no? De repente te saluda, ¿no? Te dice, hola, y llega con su tupper, ¿no? A llevarse tu comida. Entonces, obviamente no te va a causar felicidad, te va a causar infelicidad, no vas a decir, esta tía, ya. Eh, entonces te das cuenta que a partir de que algo te hace feliz, lo vas a valorar de manera positiva. Si algo te hace infeliz, lo vas a valorar, pero en este caso de manera negativa, ¿no? Esa es la posición del eudemonismo, ¿no? Esa es la posición del eudemonismo. Bueno, por otro lado, tenemos dos posiciones más que alimentan el subjetivismo. El utilitarismo, ¿no? De John Stuart Mill. Ocurre lo siguiente, que a partir de que tú sientas un beneficio,
o un provecho, ¿sí? Un beneficio, un provecho, vas a valorar. Y si sientes lo contrario, un perjuicio, también vas a valorar, pero de manera negativa. Ejemplo, ¿no? Es el caso siguiente. ¿Qué pasaría si esto, bueno, un alcalde en tu distrito, ¿no? Pasa su periodo de 4 años y te deja una pista asfaltada, bonita, una vereda muy bien asfaltada también, el parque muy remodelado, muy rebosante de verdor? Entonces vas a decir, buen alcalde, qué buena gestión. Mira, vas a valorar de manera positiva a partir de sentir un impacto hacia tu persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si pasan 4 años y ves que tu vereda sigue resquebrajada, la vereda de fuera de tu casa? Ves que las pistas cada vez tienen más baches, más huecos. Y sientes que el parque de la vuelta de tu casa ya no parece parque, parece un pampón. Entonces, obviamente vas a sentir un perjuicio y vas a valorar también esa gestión de alcaldía, pero vas a valorarla de mala forma, de mala manera, ¿no? Qué pésimo alcalde, qué pésima gestión, y en fin. Entonces, es a partir del provecho, de la utilidad que algo te cause, en que empiezas a valorar, sea de manera positiva o negativa. Ejemplo también, cuando sentenciamos los siguientes jóvenes. Es el caso que, es el caso que, esto, los bonos, ¿no? Los que entregaron, o los bonos, que claro, que supuestamente entregó el gobierno peruano, ¿no? Digo supuestamente porque algunas personas sí fueron partícipes de los bonos, fueron adjudicadas con los bonos y otros no. Y cuando se vaya ese gobierno, aquellas personas que quedaron mal producto de la cuarentena, económicamente hablando, quedaron mal, que perdieron muchos familiares o muchos amigos producto de la pandemia, ¿cómo creen que van a valorar precisamente al señor Vizcarra? El presidente o a la actual gestión de gobierno, ¿cómo la van a valorar? Obviamente la van a valorar de mala forma, ¿no? Qué desastrosa, no sé, pues gobierno o lo que fuese, ¿no? Lo van a valorar de pésima forma. Pero aquella gente que sí le llegó su bono, que por casualidades de la vida, sus familiares que contrajeron el COVID y sus amigos también fueron atendidos a tiempo, entonces van a valorar de manera positiva esta gestión, ¿no? Y es ahí, pues, ¿no? Es ahí, ¿no? Que a algunos sí les ha favorecido y a algunos no. Tanto en lo económico y tanto en la salud. Entonces, a partir de que sientas utilidad y provecho, respectivamente, vas a valorar, ¿no? De manera positiva o negativa, respectivamente, ¿no? Carraco, ok. El emotivismo, ¿no? Por otro lado, el emotivismo. Los juicios de valor son emanados de las emociones individuales, sostiene esto. ¿De qué forma, no? Jóvenes, a veces nos ha pasado de que te gusta una canción mucho, 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 porque te trae una colación a una personita que te gusta, que te encanta. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si pasan 2 años y esa personita nunca te hizo caso? Es más, nunca supo de tu existencia. Y vuelves a escuchar la canción y la canción no te gusta, te parece horrible, fea, desastrosa, desagradable. La canción, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo en un momento de tu vida te guste mucho una canción? Pasan 2 años, la misma canción ya no te gusta. ¿Cómo puede ser posible eso? Es posible entonces cuenta que los valores salen producto de emoción, de la emotividad, en que empiezas a valorar. Sí, eso es la cuestión, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, ha ocurrido algo, ¿no? Murió un familiar cercano a ti, o un amigo muy cercano a ti, y de repente es tu cumpleaños, ¿no? Y obviamente, ¿con qué cara vas a estar en ese día de tu cumpleaños? ¿No? O sea, contento, alegre, por más que te traigan los mejores regalos, no vas a estar.
y no vas a valorarlo, ¿no? Los regalos, por muy buenos o bonitos o costosos que sean, porque hay una carga emotiva en ti, ¿no es cierto? Que te pone contrariado. Pero ¿qué pasaría si no ha muerto nadie? Todo está bien, te va bien en los estudios, en el trabajo también si es que lo tienes, y sin embargo es tu cumpleaños, ¿no? No obstante, es tu cumpleaños, te dan regalos y obviamente estás muy emocionado, ¿no? Por los mismos. Así sea uno de 50 céntimos que te den. Igual te emociona. ¿Por qué? Porque, es decir, según cómo estés, subjetivamente hablando, es que te hace o te lleva a valorar. Precisamente por eso es una posición subjetivista también el emotivismo. Y las dos posiciones objetivistas que tenemos que ver a continuación son las siguientes. El naturalismo, ¿no? De Herbert Spencer. El valor se encuentra en el mundo real o natural. Por ejemplo, ¿no? La naturaleza. Cuando uno está frente al mar, cuando uno está en un bosque, ¿no? Ese silbido, ese vaivén del viento, ¿no? Cuando estás frente al mar, ese vaivén de las olas. Entonces dices, ¿no? Qué bonita, qué hermosa es la naturaleza, ¿no? Pero ¿dónde está lo bonito, hermoso? Allí, fuera de ti, ¿no? En el mar, ahí en los árboles, en el viento que sopla, cuando estás en el bosque, ¿no es cierto? Allí estaría, o allí está. Ahora, ¿qué pasa si hay un temblor, no pasa un huaico, ¿no? Obviamente vas a decir, wow, la naturaleza es destructiva, ¿no? Es desastrosa, wow. Estás valorando, pero esa valoración está allí, fuera de ti. Por eso es objetivismo, ¿no? O si lo quieres, en unos minutos más creo que lo vamos a almorzar. Y va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Vas a comer, vas a sentir comida agradable o desagradable, y vas a decir, ¿dónde está lo agradable y desagradable? Allí, fuera de ti, en ese mundo exterior, en ese objeto, plato de comida. ¿Sí? Igualmente ocurre con la bebida misma, ¿no? Qué agradable bebida, ¿no? O qué desagradable bebida. ¿Dónde está lo agradable y desagradable? Fuera de ti, allí, en esa bebida. ¿No? O vas comiendo y también ves televisor, ¿sí? Ves la televisión, un programa de televisión, lo que fuese. Y vas a dar cuenta de que el programa está entretenido, de repente está aburrido. ¿Dónde está lo entretenido aburrido? Allí fuera de ti, en la pantalla. ¿Sí? En la pantalla, ahí está. Entonces, ¿eso qué significa? Que el valor yace fuera de ti, en el objeto mismo, el cual estás valorando. ¿Sí? Entonces, esa es la posición que defiende el naturalismo. ¿Sí? El naturalismo, ¿no? Los valores yacen fuera de nosotros, en los objetos, en los hechos también que valoramos, ¿no? Pues, el concierto fue entretenido, el concierto fue aburrido. ¿Dónde está lo entretenido aburrido? Allí, fuera de ti, ¿no? En eso que estás valorando, ¿no? En ese concierto, en ese hecho, ¿no? Entonces, esa es precisamente la posición, ¿no? Los valores yacen en el mundo exterior al sujeto, exterior a quien valora, ¿bien? A quien emite un juicio de valor. Bien. Y por otro lado, el idealismo objetivo. ¿Qué defiende el idealismo objetivo? Que el valor es algo ideal cuya existencia no depende del sujeto, ¿no? Es decir, recuérdese que Platón sustentaba que existía un mundo de las ideas, donde está la verdad en sí, donde está la belleza en sí, un mundo arriba, ¿no es cierto? El mundo de las ideas. Entonces, la verdad recuérdese que es un tipo de valor, ¿no? Incluso había un programa que se llamaba El valor de la verdad, ¿no? Entonces, la verdad, la belleza son valores, y que de acuerdo a Platón no están en este mundo, sino en el mundo de las ideas. Ahí está la belleza, la verdad en sí, la idea de belleza, la idea de verdad está arriba. Entonces, no están en este mundo, tampoco están en nosotros, están en otro mundo. Ahí está el objetivo, ¿sí? Ahora, pero es el sujeto a través de su pensamiento, de su mente, que piensa ello, ¿no? La palabra de Platón es, el sujeto llega a inteligir, ¿sí? Esas ideas que están ubicadas en el mundo de las ideas. Entonces, el sujeto a través de su pensamiento piensa en ese mundo objetivo, es decir, en el mundo de las ideas, en esos valores.
como los mencionados, ¿no? La verdad, la belleza. Entonces, si eso es así, entonces estamos hablando de un idealismo, ¿no? Porque mi mente es la que idea, ¿qué cosa? La que lleva a inteligir, ¿qué cosa? Los valores ubicados en ese mundo de las ideas. Si estamos hablando de un mundo por arriba de nosotros, entonces he ahí el objetivo. Si estamos hablando que nosotros lo llevamos a inteligir ese mundo, llegamos a pensar ese mundo, es un idealismo, ¿no? Por eso el nombre de idealismo, idealismo objetivo, ¿sí? Entonces esa es precisamente la posición que se tiene por parte de, por parte de Platón. Ahora, antes de darle las claves, les dije lo siguiente, ¿no? Que habían dos posiciones bien marcadas, ¿no? El subjetivismo con el hedonismo de Epicuro de Samos, eudemonismo de Aristóteles, con el utilitarismo de John Stuart Mill, el emotivismo de Alfred Ayer, y por otro lado el objetivismo con el naturalismo de Spencer y el idealismo objetivo de Platón. Existe otra posición que no sé, para mí en lo particular me convence un poquito más. Claro, no está en nuestro programa, ¿no? Pero igual lo digo porque es cuestión de conocerlo y no es difícil. Me refiero a una posición llamada el socioculturalismo, ¿no? ¿Qué es lo que expresa el socioculturalismo? Expresa lo siguiente, que los valores no pertenecen al objeto ni al sujeto, sino a la sociedad, a la cultura, a la historia con los cuales se hacen los valores. Por ejemplo, nos contaron de que pintaron un Cristo de Pachacamía en una pared en el centro de Lima. Nos contaron de que un sacerdote intentó borrar esa pared. Nos contaron de que el sacerdote se cayó de la escalera, se le torció el brazo, no sé. Nos contaron de que hubo un terremoto, se cayó todo menos esa pared. A partir de ahí le rinden culto. A partir de ahí nace un valor de corte religioso. Esa es una posición del socioculturalismo, por ejemplo. Los valores nacen producto de la cultura, de la historia, de la tradición del lugar. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar en lo siguiente? A nosotros nuestra comida nos sabe deliciosa, ¿no es cierto? Deliciosa, agradable. Pero si te dan un plato de comida de otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? No sé, los belgas, ¿no? Los de Bélgica suelen comer comida con muchas ensaladas, ¿no? También algunas partes de Asia, ¿no? En lugar de comer comida, comen bastante vegetales, ¿no? Lechuga, tomate, pepinillo, rodajillas, zanahoria. ¿Qué te parece si hoy comes un almuerzo de ese tipo? Alguien de esos lugares del mundo te invita a un almuerzo de ese tipo. ¿Tú qué le vas a decir? No, en mi país eso se llama entrada. No se llama almuerzo, ¿verdad? Por lo menos es lo que nosotros entendemos. Entonces, nos damos cuenta de ello, ¿no? Y si tú le invitas tu almuerzo, que consiste en, no sé, pues un pollo a la brasa, anticuchos, esto, no sé, chicharrones, lo que fuese. Obviamente esa persona te va a decir, no, eso para mí lo van a ver como una bola de grasa. Y con eso ya te ofendió. Entonces, ¿cómo puede ser posible que para ti tu comida te sepa agradable y deliciosa? Y la comida de otro, de otra parte del mundo, no te sepa deliciosa. No obstante, esos otros de otra parte del mundo, su comida a ellos les sabe deliciosa. Y la nuestra, no. Es que es la sociedad, la cultura, ¿no? Que nos ha educado culinariamente de esa forma, ¿no? A una determinada comida, ¿no? Por ejemplo, tu sopa de, no sé, de choros o tu chupe de choros, o no sé, o tu sopa de caza, ¿no es cierto? Tu caldito de gallina te sale muy rico, ¿no es cierto? Pero prueba una sopa de murciélago, como lo ponen acá, ¿eh? No te va a gustar, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de una distinción, ¿no? El valor de la comida que adjudicamos es producto de la sociedad y la cultura. Eso es lo que defiende Herbert Marcuse, que es una posición llamada como el socioculturalismo, ¿no? No está acá en nuestra separata, pero igual la menciono porque para que veas que hay varias posiciones con respecto a lo que viene a ser la axiología en cuanto a las teorías axiológicas que explican la naturaleza, de dónde procede
el valor. Bien, ahora sí les paso sus claves porque ya faltan 3 minutos. Esas son las claves. Y por favor, resuelvan la encuesta del día de hoy. Sí, resuelvan la encuesta del día de hoy. Ustedes son 40 personas. Así que por favor les voy a pedir que resuelvan la encuestita de hoy. Por favor. Son 38, 36 personas y faltan dificultad de desarrollo más. Bien. Todavía faltan 3 personas más. Faltan 3 personas. Bueno, ya. Entonces esto... Faltan 2 minutos. 2 minutos y medio ya, perdón. A ver. Si una persona tiene mucha sed, bien, y cualquier bebida que tome le parece refrescante, aún así esta no lo sea, bien, ¿cuál sería el origen del valor? Bien, entonces esa persona tiene una posición subjetivista. Sí, tiene una posición subjetivista. Porque, mira, estás diciendo, ¿no? Si una persona tiene mucha sed y cualquier bebida que tome le parece refrescante, aún así no lo sea, entonces, si aún no sea, pero ¿cuál tesis? Es que es según, ¿no? A ver, yo creo que me inclino más por la hedonista, porque siente placer, ¿no? Aplaca su tesis, ¿no? Aplaca su sed, perdón. ¿No? Entonces, sí, claro, siento mucha sed, tomo una determinada bebida, oye, pero estás tomando algo que no, incluso a ti no te gusta, no importa, ¿no? Toma. Entonces siente placer y automáticamente le es refrescante y dice, qué delicioso. A pesar de que no me gusta, pero qué bien me he sentido. Wow. Listo, ya está ya. Soy otro, soy nuevo, renovado. Entonces, esa sería, ¿no? Esa sería la posición, ¿no? Sería una posición ahí de corte hedonista, ¿no? De corte hedonista, ¿no? De corte hedonista sería la posición, ¿no? Muy bien, de nada. Por lo que nos alejaríamos del dolor, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Porque, claro, se entiende dolor, ya saben, como sufrimiento, ¿no? Y cuando uno tiene harta sed, ¿no? A veces pasa, ¿no? De repente comes un chaufa, de repente comes chicharrones, o de repente haces mucho ejercicio y tienes mucha sed y eres capaz de lo que sea, ¿no? Hasta agua del caño, ¿no? Oye, pero el agua del caño, hoy viene de ese tanque, no importa. Y lo peor de todo es que sientes mucho placer y dices, ah, qué agradable. No, aunque mañana tengas que ir al hospital. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, pues, ¿no? Porque nos aleja del sufrir, entonces valoramos esto hedonistamente hablando, ¿no? La bebida. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Cuídense mucho, que estén bien. Ya nos estamos viendo.